muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en bucle. Bueno, yo creo que lo que estamos es obligados a llegar a un acuerdo. Algunos llevamos desde el minuto 1 intentando llegar a acuerdos, otros llevan desde el minuto 1 intentando evitar que no haya acuerdos si no es con ellos de candidato, ¿no? Por tanto, creo que eso es lo que tenía que cambiar. A mí ahora escuchaba a Rajoy hablar de la llamada, ¿no? Y veía la prensa. Yo creo que hay que empezar a hablar muy claro ya a los ciudadanos. Las reuniones se hacen para trabajar y buscar acuerdos, no para escenificar desencuentros. Los españoles tienen que tener básicamente buenas noticias de la política y no más malas noticias. Yo recuerdo aquella reunión histórica, ¿no?, entre Suárez y algunos lo recuerdan aquí, Suárez y Tarradellas, ¿no?, en la que la reunión fue muy mal, pero salieron a decirle a los ciudadanos que había ido muy bien. Yo no digo que tengamos que llegar a eso, pero lo que no tiene sentido es que montemos reuniones para que todo el mundo vea lo diferentes y lo enfrentados que estamos. Yo propongo lo contrario. ¿Y si buscamos reuniones de trabajo para unir aquellos puntos que tienen en común los principales partidos políticos? Porque creo que eso es lo que nos pidió el rey y lo que nos pidieron sobre todo los españoles. Así que yo sigo pensando eso. Nosotros quisimos negociar y hablar con el Partido Popular sobre ese acuerdo que ya tenemos con el Partido Socialista, un acuerdo reformista, constitucionalista, moderado, razonable, para extenderlo a más partidos. El PP no quiso sentarse, Rajoy no quiso porque había una investidura por medio. Bien, ya no hay investidura por medio. Ahora los equipos negociadores del PP se tienen que sumar a una reunión con Ciudadanos y el PSOE, que es lo que dicen que quieren. Porque es que no olvidemos que el señor Iglesias, yo entiendo que no le gusta el acuerdo, porque está Ciudadanos y porque hemos hecho un acuerdo mucho más moderado, y un acuerdo de equilibrio presupuestario, un acuerdo donde no hay referéndums separatistas, un acuerdo que cumple con Europa a la vez que negocia. Pero hombre, el Partido Popular dice quiero llegar a un acuerdo con el PP, con el PSOE y con Ciudadanos. Y Ciudadanos dice, aquí está el PSOE y Ciudadanos, vamos a intentar llegar a un acuerdo con el PP. Pero entonces, y no quieren. A ver si lo he entendido. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué reunión propone usted? Hombre, pues una reunión entre los principales partidos que podemos sacar al país de la situación actual. ¿Cuáles son los principales partidos? PSOE, Ciudadanos y PP. Pero si está cantado. Si es que con eso sumamos casi 240 más, 250 y pico escaños. ¿Dejamos a Podemos de lado? No. A Podemos hay que escucharle si quiere mejorar el documento. Pero lo que no puede hacer Podemos es vetar a partidos democráticos, y lo que no puede hacer Podemos es desnaturalizar un acuerdo que hoy suma pues a 90 escaños del PSOE y a 40 escaños de Ciudadanos. Entonces, hay un acuerdo que es lo único fructífero de los últimos 2 meses. Un acuerdo político entre dos formaciones distintas, con ideología distinta, que han puesto lo que les une por delante de lo que les separa. Yo propongo extender esa lógica de poner lo que nos une por delante de lo que nos separa al partido que tiene mayoría absoluta en el Senado, que es el PP, al partido que es necesario para reformar la Constitución, al partido que defiende el pacto antiterrorista como PSOE y Ciudadanos, y al partido que defiende la igualdad y la unidad de España como PSOE y Ciudadanos. Entonces, vamos a ponernos a trabajar, no a criticarnos, vamos a sentarnos... Pero ¿no entiende usted que debería hacerse con una mesa negociadora, no necesariamente con Albert Rivera, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy? Es más, a mí se me ocurre que si vamos los candidatos de cada partido a esa reunión... Va a ser peor. Va a ser peor porque es que no se da ni la mano el señor Sánchez y el señor Rajoy. Entonces, yo, por ser práctico, llámeme clásico, pero me parece que las reuniones son para trabajar. Y, por tanto, en vez de hacer reuniones para discrepar, yo propongo que hagamos reuniones para unir. Ciudadanos y el PSOE se pasaron 1 mes y pico de negociaciones, 1 mes prácticamente, de negociaciones entre economistas, entre juristas, entre gente especialista en políticas sociales, educación, sanidad. Y llegamos a un acuerdo, no con ruedas de prensa, sino con reuniones muy discretas y de trabajo. A mí no se me ocurre que ningún gobierno se forme haciendo reuniones para discrepar. Normalmente los gobiernos nacen de un trabajo previo entre equipos negociadores. La transición también se hizo así, la Constitución española también. ¿Por qué no aprendemos un poquito de nuestra historia? Sabe que Pedro Sánchez ya cuenta sus escaños, los de Ciudadanos, como propios, y Rajoy considera que eso es un fraude. Dice que no entiende la estrategia, a no ser que ustedes quieran concurrir a las próximas elecciones en coalición. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. Lo que no pueden decir es que han ido juntos a las elecciones que ya se han celebrado, porque es lisa y llanamente mentira. Fueron, se confrontaron y con programas muy diferentes. ¿Van a ir coaligados a las elecciones? Pues supongo que si el PP llega a un acuerdo con el PSOE no quiere decir que se disuelva el PP, simplemente es un acuerdo. A mí me parece de verdad una política muy infantil todo esto. Yo no sé en qué mundo vivimos, pero o sea, el PP propone un acuerdo con el PSOE y si llega a un acuerdo, ¿se significará que el señor Rajoy se ha vendido al PSOE? ¿Se ha entregado al PSOE o es un acuerdo de Estado? Pues lo mismo que Ciudadanos y el PSOE, señores, un poquito de seriedad. A mí, de verdad, yo me borro de este tipo de política que no sirve para nada, que destruye, que no construye nada y que tiende a enconar posiciones de partido. Oiga, que no se enteran ustedes que con las posiciones partidistas no se soluciona este problema, que vamos de camino a unas elecciones que van a abocarnos a un proceso
de cansancio para los ciudadanos, de coste económico de casi 150 millones de euros. Otras elecciones más, las quintas. O sea, a mí me parece mucho más razonable hacer la política que está haciendo Ciudadanos, que es llegar a acuerdos a nuestra izquierda y a nuestra derecha. A nuestra izquierda hemos llegado a un acuerdo con el PSOE, que es la base de un acuerdo, a mí me parece que razonable y moderado, mucho mejor, desde luego, que Podemos gobierne España o que haya un referéndum separatista como pretendían. Hemos evitado que Podemos, como se ha visto, asalte el poder como querían, con sus ministerios, con sus vicepresidencias. Hombre, me parece que eso ya es un logro desde el punto de vista político para moderar nuestro gobierno. Ahora solo falta que el Partido Popular, que nos dijo que no quería sentarse en la mesa, reflexione, vuelva a la mesa y por fin tengamos una mesa real de negociación con los agentes suficientes para sacar esto adelante, que sería PSOE, Ciudadanos y Partido Popular. En ese sentido, Mariano Rajoy ha dicho que está dispuesto a hacer concesiones. Que está dispuesto eso a es lo que hemos hecho todos, ¿no? Es decir, no, el acuerdo con el Partido Socialista no es todo el programa de Ciudadanos, es buena parte de nuestro programa, pero no es todo, y no es el programa del PSOE, pero le satisface. Por tanto, entiendo yo que hablemos de contenidos. Si hablamos de sillas, de reproches, de lo que me dijiste en campaña, de si es mentira, verdad o y tú más, si mentimos de esta manera deliberada, de si los partidos se van a ir juntos en unas elecciones, si vamos por ahí, señores, esto no se va a solucionar. La única vía, por tanto, es mesa de trabajo, negociadores serios, compromisos por escrito. Los pactos que se hicieron en Alemania de la llamada Gran Coalición eran más de 200 páginas con centenares de acuerdos concretos, con calendario. Yo quiero eso, yo quiero un acuerdo que haga viable a este país. Y usted eso... siempre ha defendido eso, siempre ha defendido una mesa negociadora. Es decir, de alguna manera lo que quiere es que lo que le ha funcionado con el Partido Socialista se extienda ahora también al Partido Popular y sea una negociación a tres bandas. Pero no me ha respondido a la pregunta. Pongámonos que tenemos que ir a las elecciones. ¿Se plantea ir coaligado con el Partido Socialista? Ni con el PP se llega a un acuerdo, ni me voy a ir coaligado con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid porque hay un acuerdo de investidura. Es que me parece una chorrada, sinceramente. O sea, parece una lógica política infantil de gente que o no sabe cómo funcionan las cosas o, peor todavía, quiere engañar a los españoles haciendo ver que un acuerdo es así. O sea, la lógica del señor Rajoy es que en Madrid Ciudadanos y el PP son lo mismo porque hay un acuerdo de investidura. La lógica es que en 20 capitales de provincia el PP no podría llegar a un acuerdo con Ciudadanos porque ahora hemos llegado a un acuerdo también con el PSOE, pero sí él mismo está pidiendo un acuerdo con el PSOE. Lo que pasa es que no se ha aislado en esa política de la última mayoría absoluta. ¿Hasta dónde y hasta cuándo llega ese acuerdo programático con el PSOE? Es un acuerdo para intentar sacar a este país de la situación actual. No es un acuerdo deseado, es un acuerdo necesario, que no es lo mismo. Es decir, a mí me gusta más mi programa electoral que el acuerdo al que hemos llegado, y seguramente al señor Sánchez también, pero ambos hemos decidido que con esa base podemos extender ese documento y ese acuerdo a mejoras y a reformas de otros partidos. Lo que no vale, que por eso yo creo que es bueno tener un acuerdo base de documento, es ir a un debate solo de sillas. Oiga, o sigo yo de presidente o me da igual las reformas que necesite España. Pues mire, no. Esto no va a ser así. ¿Y quién está en este debate? Porque efectivamente está Mariano Rajoy, claro, pero también está Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez, lo que yo llego a un acuerdo con él es sobre un acuerdo programático, intentó una investidura que no salió y hemos decidido que ese acuerdo programático y que esos contenidos nos sirven para que ambos partidos no tiremos por la borda lo que ha sido muy difícil, que es unir a dos partidos distintos, y lo extendamos a otros partidos. A mí se me ocurre que lo lógico sería que el partido, insisto, que tiene mayoría en el Senado, el partido necesario para la reforma constitucional, un partido que comparte los valores europeos, los valores de unidad, los valores de igualdad, la lucha contra el terrorismo, hombre, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, Podemos, aunque nosotros nos sentamos con todas las fuerzas políticas que quieran hablar sobre ese documento, hay que reconocer que Podemos ni siquiera está ni en el pacto antiterrorista, ni en la defensa de la Constitución, ni tampoco cree en el modelo europeo que defendemos PSOE, Ciudadanos y PP. Por tanto, Podemos, digamos, no está en los grandes consensos de Estado, porque no quiere estar, no porque no queramos los demás, ¿no? En el PP se refieren a usted como el número 2 de Pedro Sánchez, como su socio, como su aliado, no sé usted qué tal le sienta eso, cómo lo encaja. En cualquier caso, pues, entienden que ha escorado a la izquierda y que eso le va a pasar factura en las elecciones. Es más, nos decía Julián Cabrera, director de informativos de Onda Cero, que ya les está pasando en cuanto a bajas la militancia, que ya hay gente que se está dando de baja porque está muy molesto con ese pacto con Pedro Sánchez. Yo sé que a mucha gente le gustaría pensar eso, pero es falso. De hecho, hemos hecho el récord de militancia en este último mes de toda la historia de Ciudadanos. Por tanto, no es así, y sobre todo en las encuestas, que algunos se las miren. Ya sé que son encuestas, pero hombre, supongo que si todas coinciden en que la capacidad negociadora y la búsqueda de consenso es lo que está primando la ciudadanía, especialmente con Ciudadanos, si Ciudadanos es quien más crece o más crecería en unas elecciones, pues no creo que sea exactamente como a algunos les gustaría que fuera. Hay un problema que no entienden muchos ciudadanos. El señor que votó a Ciudadanos, básicamente,
le une la regeneración política de este país y detesta la corrupción, porque quiere volver a confiar en la política, tampoco quiere populismos ni separatismos, detesta que en el gobierno de España pueda haber una ruptura de la unión y la igualdad de los ciudadanos, y sobre todo es gente responsable que quiere que haya cambios y reformas concretas. Es decir, el problema básicamente con el señor Rajoy es que él cree que hay que llegar a un acuerdo para que él siga siendo presidente a cualquier precio y para que nada cambie. Y muchos españoles queremos que haya un acuerdo para que muchas cosas cambien: la justicia, la educación, la lucha contra la corrupción, nuestra separación de poderes, la política económica, que no es suficiente con crear empleo, sino que no haya tanta precariedad, políticas sociales concretas que no se han hecho en los últimos años. Entonces, el problema básico es que al señor Rajoy le va bien como va todo, y a otros pensamos que España puede aspirar a mucho más. Y ese es el problema, ¿no?, de conformismo o de ambición. Vamos a recuperar una de esas encuestas a las que hacía referencia, en concreto la del diario.es, compañeros, que se publica hoy mismo. La repetición de las elecciones efectivamente no nos traería grandes cambios, es más, prácticamente se repetiría el panorama que estamos viviendo ahora mismo. El PP apenas se movería, un escaño arriba, uno abajo. El PSOE subiría ligeramente, como mucho obtendría 4 escaños. Y la noticia es que Ciudadanos tendría entre 2 y 5 escaños más. Sería Podemos el partido que más escaños se dejaría en el camino, bajaría entre 5 y 7. Insisto, no cambiaría mucho más las cosas, pero lo que sí se ve es, bueno, pues que de alguna manera los electores están premiando su actitud. Pero yo de verdad que a mí me gustaría que ese quesito desapareciera 4 años de la vida pública española, porque significaría que tendríamos legislatura y deberíamos pensar más en lo que hacemos y las políticas públicas que hacemos que en los quesitos, los escaños y las encuestas. Lo digo porque me da la sensación de que algunos están instalados en precampaña en vez de estar instalados en la lógica de buscar un acuerdo de gobierno. Y yo invito a los líderes políticos de otros partidos a que olviden estos quesitos, olviden los problemas internos de su partido y se pongan a trabajar por España. Porque si todos lo hacemos, y le aseguro que lo estamos haciendo nosotros, os lo aseguro, si todos hacemos eso y somos un poco generosos, tendremos un gobierno fructífero. Es que tenemos una oportunidad delante. Es que España puede hacer una serie de reformas políticas que no ha querido hacer el bipartidismo en los últimos 30 años, gracias a muchos millones de votantes que han votado cambio y nuevos partidos. Pero también a los nuevos partidos nos obliga a mojarnos en la gobernabilidad del país y nos obliga a ceder también y a llegar a acuerdos con los viejos partidos. ¿Y en aras de esa gobernabilidad aceptaría usted un gobierno que tuviese como base ese documento que han firmado con el Partido Socialista, pero que estuviera presidido por el Partido Popular, dado que es el partido que ha ganado las elecciones? Bueno, yo creo que el señor Rajoy es incapaz de llevar a cabo todas esas reformas, básicamente porque esas reformas son antagónicas a lo que no ha querido hacer. Un cambio en la ley electoral, despolitizar la justicia y cómo se escogen los jueces, cambiar hacia un pacto nacional de educación y no una ley del PP o del PSOE, luchar contra la corrupción. Es que claro, la palabra luchar contra la corrupción o la frase y Mariano Rajoy son antagónicos. Pero pongamos que sea capaz. No, pongamos que sea capaz, es como si... No nos vamos a los apriorismos. Pongamos que Mariano Rajoy acepte ese documento tal como es. El presidente del Partido Popular actualmente, que tiene a su partido imputado por destrozar ordenadores y que aparecen los papeles de Bárcenas, no es un apriorismo. Lamentablemente es la cruda realidad. Por tanto, que el Partido Popular quiere afincar, en este caso, o fiarlo todo, mejor dicho, a la carrera política de Mariano Rajoy, bueno, es un problema del Partido Popular. Yo estoy convencido que hay muchos votantes, incluso del Partido Popular, que querrían una renovación de su partido, que querrían personas nuevas y personas... Tienen gente muy competente en el Partido Popular, hay gente válida. Y yo lo decía el otro día en la tribuna del Congreso, estoy convencido que hay mucha gente en el Partido Popular que no está de acuerdo con lo que están haciendo con Rita Barberá, con lo que está pasando en Valencia, con la toma o la no toma de decisiones de Rajoy con mayoría absoluta, que ha podido cambiar muchas cosas. Entonces, yo quiero hablar con el Partido Popular. Lo que si usted me pregunta, ¿cree usted que el presidente idóneo para el futuro de España y para esa hoja de ruta reformista es quien no ha querido cambiar nada? No, yo no le he hecho esa pregunta. Yo le he dicho, ¿ese documento base podría servir para formar un gobierno presidido por el Partido Popular, dado que es el partido más votado? Y yo le he dicho, Mariano Rajoy es el candidato del Partido Popular. ¿No? Pongamos que sea otro. Pongamos que sea otro ya es otra cosa, porque decía usted que no tuviera apriorismos. Si pongamos que sea otro es que cambia todo. Porque si pongamos que sea otro es que el Partido Popular enmienda lo que ha hecho en los últimos años de gobierno o lo que no ha hecho. O que Mariano Rajoy, dispuesto a ceder, cede del todo y hace un sacrificio personal y opta por otra persona para presidir ese gobierno. ¿Y a qué esperamos? No, lo digo porque todo esto son hipótesis como si el tiempo no corriera y como si estuviéramos en una situación cómoda y confortable, ¿no? Oiga, si el Partido Popular va a hacer alguna reflexión respecto a la enmienda de su pasado y sobre todo de la corrupción, lo tiene que hacer ahora.
porque si no lo hace ahora, el Partido Popular no se sumará a una etapa de cambios y reformas que España necesita. Y yo quiero y creo que el Partido Conservador de nuestro país, junto con el Partido Centrista y con el Partido Socialista, podemos reformar muchas cosas juntos, pero no las podemos hacer si quien lo encabeza dice que todo va bien y dice que no hay que tocar una Por coma tanto, y dice que no hay que limpiar el Partido nada. Popular podría presidir ese gobierno tripartito, no Mariano Rajoy. Bueno, yo no he dicho eso. He dicho que si es Mariano Rajoy lo veo imposible. Vale. Lo veo incapaz. Personalmente, por su coherencia. Él lo dice. Yo es que creo que todo va bien y que hay que seguir haciendo lo mismo. Bueno, nosotros creemos que España puede aspirar a mucho más. A partir de ese momento, si el Partido Popular se sienta en la mesa, yo invito al Partido Popular, al PSOE, y Ciudadanos lo va a hacer, que por favor no hablemos tanto de sillas y hablemos de contenidos, porque si el problema son las sillas, para mí me parece que va a ser mucho más evidente, si ese es el problema, decirle a los españoles que tenemos un problema de sillas y no de contenidos. Lo que no vale es, para justificar las sillas, criticar al rival, como hemos visto, o hacer declaraciones un poco absurdas como las que hemos escuchado. Pero usted en el pleno de investidura de alguna manera llamó a la sublevación en el Partido Popular. De alguna manera llamó usted a la democracia. Bueno, llamó usted Es que en el Partido Popular la democracia es al Partido pues Popular sí, sublevación. A decirle a Mariano Rajoy, señor Rajoy, tal vez su tiempo ha pasado. No, pero esto no lo digo yo, el 80% de españoles en las últimas encuestas que he visto dicen, incluso el 50% publicaba El Mundo el otro día de votantes del PP, no creen que Rajoy tenga que encabezar esta nueva etapa. Por tanto, si en el PP no tienen mecanismos internos de democracia, si nadie puede pedir explicaciones por la corrupción, si nadie quiere tomar decisiones y cambios, están condenando a los votantes del Partido Popular con esa actitud a no poder sumarse a un acuerdo de regeneración democrática y política. Y yo creo que es injusto para los votantes del Partido Popular, porque muchos de ellos, me consta, que además todos los sondeos lo reflejan, que también quieren algunas de esas reformas que pedimos. Pero no nos estamos haciendo trampas al solitario. Se lo digo porque usted está diciendo, vale, sí, con el Partido Popular renovado, que no sea Mariano Rajoy, de acuerdo. Pero el Partido Socialista no quiere saber nada. El Partido Socialista es una enmienda a la totalidad, a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Y así lo marcó el Comité Federal. Es que a las políticas que ha hecho el Partido Popular en justicia, en lucha contra la corrupción, en separación de poderes, en materia laboral y sobre todo de desgaste de buena parte de la clase media, yo también quiero hacer una enmienda. A mí no me parece bien la politización de la justicia que hemos tenido, no me conformo con los resultados educativos que tenemos, no me conformo con un paro estructural del 20-25%, entonces yo también hago enmiendas porque somos un partido reformista, no un partido conformista, que no es lo mismo reformista que conformista. Por tanto, yo también hago enmiendas y creo que el Partido Popular tiene que asumir, no lo sé, digo yo, si yo hubiera perdido 63 escaños en una legislatura y si tengo casos de corrupción en cada punto de la geografía española y especialmente que afectan a la dirección del partido, me pregunto, ¿he hecho algo mal? ¿Tendré que cambiar alguna cosa de lo que he hecho en los últimos 4 años o lo he hecho todo bien? Pero usted se quiere sentar con el Partido Popular. El problema es que Pedro Sánchez no quiere. No, y el Comité Federal le marcó unas líneas rojas que pasaban por no pactar con el Partido Popular. Eso no es cierto porque el señor Sánchez ha dicho que aceptará una reunión con Ciudadanos. Se sienta para hablar de tiempo. Aquí ayer, bueno, ya, pero es que luego te dice eso, que sí, que se sienta, pero que el Comité Federal le ha dicho que con el Partido Popular ni agua. Sí, pero mire, yo no me voy a hacer cargo de las declaraciones del Partido Socialista, el último que faltaba ya, o del Partido Popular. Bastante tengo con intentar aguantarles. Por tanto, como usted entenderá, no me hago cargo de lo que diga Rajoy ni Pedro Sánchez, me hago cargo de lo que digo yo. Y yo le estoy diciendo que Ciudadanos está trabajando por llegar a un acuerdo. Que con 40 escaños nos podíamos haber quedado en una esquina, comiendo palomitas y viendo la película y el teatro. Y no lo hemos hecho, porque nos duele España, porque nos duele lo que está pasando y porque creemos que es una oportunidad la que tenemos delante para reformar este país. Y con esos 40 escaños de recién llegados al Congreso, estamos intentando algo muy difícil, que es romper la guerra fría entre dos partidos que no se han dado ni la mano. Así que no quiero atribuirme méritos, pero por lo menos creo que los españoles deben saber el esfuerzo tremendo que supone intentar llegar a acuerdos de esta naturaleza. Y no vamos a desistir, vamos a seguir intentándolo porque España merece la pena y porque creo que la gente que votó Ciudadanos está satisfecha con ese papel, no conformista, sino un papel impulsor de acuerdos, impulsor de reformas, que es lo que yo creo que han votado. Pues le voy a preguntar por algo que no es estrictamente su negociado, porque usted va a intentar ese acuerdo a 3, que incluye al Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y yo le voy a preguntar por Podemos. Pero el caso es que Pedro Sánchez es muy crítico con Pablo Iglesias, pero a la vez mantiene la mano tendida. Esta relación es un poco, pues eso, ducha escocesa. Vamos a verlo. Pablo Iglesias ha traicionado claramente a su electorado, que votó por el cambio y que gracias a Pablo Iglesias hoy Mariano Rajoy sigue siendo presidente del gobierno. Lo que vimos el pasado viernes es que Iglesias a quien besó fue a Rajoy, porque sigue siendo presidente del gobierno y porque hay una coalición en negativo. Yo sí que le pongo un pero a Iglesias, y es el de
partir España. Es decir, ellos en el documento que han planteado lo que dicen es que en Cataluña tiene que haber una votación para decidir si Cataluña sale o no de España y además extender esa posible votación a otros territorios, por ejemplo a Galicia. En muchas ocasiones cuando yo escucho al señor Iglesias no entiendo de dónde saca tanto rencor y tanto odio hacia el Partido Socialista. Los ciudadanos son muy inteligentes, saben perfectamente diferenciar a aquellos políticos que estamos en construir, en tender puentes y aquellos otros que lo que intentan es volar esos puentes. ¿Qué oferta le hacemos a la ciudadanía? ¿Le hacemos la oferta de que hay una coalición en negativo del partido de Iglesias y el Partido Popular y en consecuencia no hay gobierno? ¿O lo que hacemos es apostar por el cambio? Pablo Iglesias pide un pacto a la valenciana, como el que el Partido Socialista ha cerrado con Compromís, y Sánchez responde así. Yo me comprometo con usted a que todas aquellas medidas en las que estemos de acuerdo el partido de Pablo Iglesias y el mío, y no estén incluidas en el acuerdo con Ciudadanos, las podamos impulsar en el Congreso de los Diputados. Pero pongamos en marcha el gobierno. Lo que le digo al señor Iglesias es, tenemos 2 meses. Construyamos. Dejemos de hablar de las cosas en las que estamos en desacuerdo y pongámonos en las cosas en las que estamos de acuerdo. Y luego ya veremos cómo conformamos ese gobierno. Ya me gustaría a mí que Iglesias fuera Mónica Oltra. Ya me gustaría a mí, en actitud, en apertura de miras. Yo he hablado mucho con Mónica y a mí me parece una mujer que antepone los intereses de los valencianos, una mujer que negocia con todas las formaciones políticas sin ningún tipo de sectarismo. Yo no me he encontrado eso en el señor Iglesias. Si el señor Iglesias quiere repetir las elecciones, que lo diga abiertamente, que le diga la verdad a los electores. Vamos a recordar qué opina usted de ese pacto a la valenciana. El señor Iglesias dice que quiere un pacto a la valenciana. Hombre, teniendo en cuenta los ministerios que pide y con quién va y el referéndum que quiere hacer, yo creo que usted quiere un gobierno de traca más que a la valenciana. Señor Rivera, la traca es una cosa muy seria para los valencianos. Genera muchos puestos de trabajo y da mucho prestigio a este país. Por tanto, en fin, la traca nos la tomamos con serio. Bueno, usted ha sido siempre muy combativo con Compromís, con Mónica Oltra. Ese pacto a la valenciana no le apetece lo más mínimo. No, pero sí, yo pues, la verdad que con Mónica no he tenido no la conozco personalmente y no tengo mala impresión personal. Es una cuestión política porque Esquerra Republicana está en el bloc que es parte de Compromís y defienden la independencia o los referéndums de los países catalanes. Y yo creo en una España autonómica y otros piensan que España es, como decían algunos, pues eso, un invento para destruir, como propone el señor Pablo Iglesias. Entonces yo no comparto ideario y no comparto proyecto político. Mi proyecto es la igualdad y la libertad de los españoles y su proyecto es la ruptura y la descomposición de este país. Por lo tanto, no pasa nada por discrepar. Eso no quiere decir nada personal, simplemente es que son proyectos y modelos de sociedad distintos. A partir de ahí, a mí me parece que el señor Iglesias lo que pasa, y en eso sí que entiendo lo que dice el señor Sánchez, es que claro, tienes un partido que quiere llegar a acuerdos teóricamente contigo, pero que está haciendo discursos absolutamente, desde mi punto de vista, fuera de lugar, como el que hizo el otro día el señor Iglesias con la cal viva y con todo el insulto que hizo a la mayoría de votantes y militantes del Partido Socialista. Yo se lo decía en broma, digo, es muy complicado llegar a acuerdos cuando un señor está reunido con el rey y tú le has repartido el gobierno entero y te has atribuido la vicepresidencia y 6 ministerios. Por tanto, a mí yo tengo la sensación que Pablo Iglesias en ningún momento ha querido llegar a acuerdos para que España funcione, sino que ha querido asaltar el poder, como en su propio ideólogos dicen, ¿no? Llegar al poder para desde ahí cambiar el modelo de sociedad, los valores, y yo creo que está viendo que el acuerdo con Ciudadanos lo impide. Ciudadanos ha conseguido con un acuerdo moderado que curiosamente Pablo Iglesias, de pasar a ser el vicepresidente todopoderoso que lo reparte, ha pasado a ser, bueno, pues un diputado con un grupo parlamentario muy respetable, pero no a ser quien controla, reparte y da la mejor parte, o se queda la mejor parte en este caso, ¿no? Por tanto, me parece que puedo entender perfectamente que los votantes socialistas no estén de acuerdo. De hecho, en muchas de las encuestas es curioso también como parte de los votantes de Podemos no entiende que Podemos vote contra la supresión de los aforamientos, no entiende que Podemos vote contra el cambio de la ley electoral, no entiende que Podemos vote por un plan de emergencia social. La mitad de los votantes de Podemos no entienden señor Villarejo que no lo recordaba, ¿no? que gobierne Pedro Sánchez. Es verdad que hay medidas de regeneración y medidas sociales que coinciden transversalmente en muchos votantes de Podemos, Ciudadanos, PSOE, incluso PP, que van en ese acuerdo y no se ponen en marcha por el no de Pablo Iglesias, curiosamente. Entonces, entiendo que eso muchos de sus votantes no lo entiendan. Tengo una duda y enseguida ya doy la palabra a los contertulios.
¿Usted hubiese ido a esa reunión a 4? Es decir, si a usted Podemos le dice, siéntate, Albert, que queremos negociar todos, vamos a incorporarte a esa reunión con el Partido Socialista, ¿hubiese ido? Yo para defender ese acuerdo, sí. Ahora, para reírle las gracias a según quién, no. Es decir, yo voy a una reunión de verdad. Primero, creo que las reuniones serias son aquellas que hacen los grupos de trabajo de cada partido. Porque son los que no hacen... Efectivamente, pero que gente de Ciudadanos se puede sentar con Podemos y con el PP, claro, y con el PSOE. Ahora, una cosa es sentarse, que me parece que es sano en democracia, no pasa nada por sentarse y discrepar, y otra cosa es que venga un partido a decirte, ese acuerdo que tiene 9 millones de españoles y 130 escaños, no lo quiero ni en pintura, y a una parte de ese acuerdo fuera de la mesa. Eso es lo que está haciendo Podemos. Entonces, la nueva política, no sé si es justamente esta actitud prepotente, ¿no? De decirle a la gente, no, este fuera, yo soy nuevo pero aquel no es nuevo, yo soy el pueblo pero aquel es la oligarquía, estas chorradas que hemos escuchado estos días en el Pleno, de esta épica de laboratorio, inventada en los laboratorios cómodos de una facultad, pero que no tiene nada que ver con la épica de la transición, ni el otro día se lo recordaba, ni con la épica de los supuestos herederos, o en este caso ascendentes del partido de Pablo Iglesias, ¿no? Porque dice la Demoscopia que usted concita la aprobación y el respaldo de simpatizantes de todos los partidos políticos, salvo de Podemos, curiosamente. Bueno, también se han encargado sus líderes de por que somos los malos de la película, Naranja Mecánica. El paréntesis de Podemos. Pedro Sánchez también nos desmentía ayer que vaya a dejar caer a los alcaldes de Podemos que gobiernan gracias ahora mismo al apoyo incondicional del Partido Socialista. Quiero hacer un desmentido rotundo. Rotundo. Nosotros no hemos pedido nada a cambio para apoyar a los gobiernos de Podemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en Madrid, Zaragoza, en La Coruña, Santiago, Ferrol, Cádiz. Y no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy el señor Iglesias. Yo no soy el señor Iglesias. Y, por supuesto, allí donde haya opciones de cambio, como pueda ser, por ejemplo, la señora Carmen aquí en el Ayuntamiento de Madrid, o los alcaldes de Zaragoza o de Santiago, pueden estar tranquilos porque el Partido Socialista, con una oposición leal, exigente, en beneficio de la ciudadanía, va a estar siempre apoyando. Me ponen muchos deberes, tanto Carlos Alsina como Vicente Vallés, y me piden que le traslade una pregunta, perdonadme, compañeros, vale. Y la pregunta en cuestión es, ¿está condicionado el pacto con Pedro Sánchez a que sea el presidente de ese futuro gobierno? No, no está ni escrito ni condicionado. El acuerdo que ha realizado PSOE y Ciudadanos después de caer esa investidura es mantener ese acuerdo como base de negociación con cualquier otro partido político. Y creo que esa es la novedad, que dos partidos distintos, en vez de deshacer un acuerdo político y sus contenidos, lo mantienen como base de la que pivotan los demás acuerdos. Pero no hay ninguna cláusula que diga Pedro Sánchez tiene que ser el presidente. Ahí está el acuerdo, lo han visto ustedes, no hay ninguna cláusula, Hablo de una ni cláusula de Pedro secreta. Sánchez, ni de Albert Rivera, ni de ningún ministerio, no hay ninguna cláusula de sillas, para entender. Vale.